Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es René Bridge y el día de hoy quiero mostrarles cómo pueden hacer uso de la herramienta de transformación de datos de Johnson. Recuerden que cuando nuestros datos no siguen un tipo de distribución normal, una de las opciones que tenemos es identificar el tipo de distribución que sigue los datos, pudiendo tener otro tipo de distribución, no necesariamente la normal, pero si lo que requerimos es trabajar con datos normales, hay herramientas que nos permiten hacer normalización de los datos, es decir, una transformación de los mismos para ajustarlos a una distribución normal. Las herramientas es Bosscox y Johnson, pero para Bosscox ustedes pueden ya encontrar un tutorial que previamente realicé donde explico esa herramienta, entonces si gustan revisarlo en el canal, de igual forma les voy a dejar el link en la descripción del video. En esta ocasión en particular vamos a ver cómo funciona Johnson, derivado de que ha sido uno de los temas que en los comentarios me han externado que les gustaría conocer. Sin más preámbulo, vamos a comenzar. La forma en que les voy a explicar esta herramienta va a ser muy simple. Vamos a generar datos no normales a propósito y la idea de hacer esto es pues trabajar con datos que no siguen un tipo de distribución normal y aplicarle la herramienta de Johnson para normalizarlos. ¿Cómo voy a generar estos datos? Me voy a ir aquí a la parte de Calc. Tenemos Random Data y aquí vamos a generar 30 datos aleatorios que siguen un tipo de distribución. Me agrada Weibull para explicarles la herramienta. Van a seguir un tipo de distribución de Weibull, que no es una distribución normal desde luego, es una de las tantas familias que existe. Y Weibull pues trabaja con parámetros de forma, de escala y uno que le llamamos de threshold. Entonces vamos a dejar aquí simplemente valores solamente de referencia. Y a continuación, vamos a seleccionar en dónde voy a guardar los datos. Van a ser en la columna que ya he nombrado datos no normales. Ahora sí, ok. Y a continuación ya tenemos los datos generados, ¿sí? ¿Cómo sé que en efecto estos datos no son normales? Una, porque con alevosía y ventaja los hemos creado como Weibull. Y otra, porque de todos modos les vamos a hacer la prueba de normalidad y solamente para dejar el récord de que en efecto pues no son normales. Entonces vamos a hacer la prueba de normalidad de los datos. Prueba de normalidad de datos. Y damos clic en OK. Y vamos a ver qué nos arroja. ¿Ven? Ahora pues comprobamos que los datos efectivamente pues no se ajustan a una distribución normal. Si se fijan aquí estos 30 datos nos da su estadística descriptiva, su media, desviación estándar y demás. Y comparándolos con una distribución normal, el p-value pues nos da 0.005. Recuerden que hay una regla de decisión. Si el p-value es menor al alfa, se rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Si el p-value es mayor al alfa, no se rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Entonces, alfa generalmente militar para una prueba de normalidad es del 5%, 0.05. En este caso, pues es un valor muy bajo, ¿no? Y aquí, ojo, porque a veces confunde. La regla de decisión es mayor o menor a 0.05, pero aquí es 0.005. Entonces quiere decir que es menor a ese valor de alfa, ¿no? Como referencia o de regla de decisión. Entonces, en resumen, aquí estos datos efectivamente no son normales, ¿sí? Se rechaza la hipótesis nula de que siguen un tipo de distribución normal. Otra forma empírica de ver esto es la alineación que tienen los puntos aquí en la gráfica de normalidad. Entre más alineación tengan estos puntos azules a esta recta roja de 45 grados, denotaría de una forma mayor normalidad. También pueden observar cómo pues se están muy dispersos estos puntos, ¿verdad? Respecto a esta línea roja. Pues bueno, ya hemos confirmado eso. Ahora, ¿cómo normalizaríamos estos datos? Vamos ahora sí a hacer uso de la herramienta de Johnson. La herramienta de Johnson la vamos a encontrar en estadística, herramientas de calidad y aquí tenemos la transformación de Johnson. Entonces vamos a seleccionarlo y realmente es muy simple. Vamos a seleccionar aquí la columna donde están guardados los datos no normales o los datos originales. Aquí vamos a seleccionar o a estipular en dónde van a ser guardados los datos transformados. Voy a poner que es la columna 2.
Y solamente como referencia, en el caso de la herramienta de Johnson, Minitab trabaja con un p-value de .10 o en este caso esta regla de decisión para lo que es el alfa y demás lo está tomando como de .10, ¿no? Como mejor ajuste. Entonces vamos a dejarlo así como está y vamos a darle clic en OK simplemente. Entonces aquí ya voy a generar los datos transformados y le voy a poner aquí datos transformados. Listo. Ahora, esta gráfica, o más bien pues sí, esta imagen que arroja con diferentes gráficas de salida, no es más ni menos que la parte de la prueba de normalidad. Antes ya habíamos confirmado que pues no eran normales los datos originales. El valor de p-value era muy bajo, 0.005. Con esto pues rechaza la hipótesis nula de que los datos siguen una distribución normal. Y vean ahora cómo da la gráfica de la normalidad una vez los datos han sido transformados. Nos da un p-value de 0.645. Ese valor de p-value, si lo comparan con el alfa de 0.05, es mayor. Entonces decíamos que la regla de decisión, si el p-value es mayor al alfa, los datos quiere decir que sigue una distribución normal porque no rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, estos datos ahora sí ya son normales, ya están transformados. Pero entonces, ¿qué fue lo que hizo la herramienta de Johnson? Y es aquí donde entra un poco la complejidad de esta herramienta. Johnson es una herramienta de normalización o transformación de datos que de una u otra forma, sí o sí, busca aquella función, fíjense, aquella función que se ajuste a los datos y que pueda normalizarlos, pero toma en cuenta cada uno de los datos. Entonces a veces nos salen funciones que parecieran muy complejas y a veces pueden confundir. Pues nada más y menos fíjense la función que acaba de determinar. 1.97 más 0.99285 por el logaritmo natural de y bla bla bla, ¿sí? Entonces eso es lo que a veces confunde. Johnson en sus funciones utiliza, por ejemplo, en este caso, logaritmo natural porque es una de tipo SB. Va a haber otras funciones que sean, por ejemplo, senos hiperbólicos inversos, y no recuerdo la tercera. Son 3 tipos de funciones que utiliza, pero es ahí donde a veces confunde, ¿sí? En este caso nos ha arrojado para estos datos aleatorios que generamos una función del tipo SB, ¿sí? Que involucra un logaritmo natural. Pero bueno, entonces vamos a ver qué fue lo que hizo en sí Johnson entonces. Aquí realmente ya están datos transformados, ya son normalizados, ¿sí? Que era lo que buscábamos. Pero me gustaría hacer un ejercicio de llevarme estos datos a Excel para que vean esta función cómo se representaría, ¿verdad? O sea, qué es lo que está haciendo con cada uno de los datos. Entonces voy a llevar aquí los datos, los originales. Aquí están los transformados. Y aquí voy a poner una columna que es confirmando, más bien comprobando la función. Y vamos a ver si colocando la función, en efecto tenemos estos datos, ¿verdad? Entonces, esta versión de Minitab es de Mac y no me permite copiar directamente la fórmula. He hecho este tipo de actividades previamente en Windows, por ejemplo, y ahí sí permite. Si le dan doble clic aquí a la imagen, les arroja cierta habilidad de editar y aquí pueden copiar ya la función. Pero bueno, entonces ese no va a ser problema. Vamos a copiar la imagen, solamente para no perder de referencia cuál es la función. Y vamos a escribirla de forma manual aquí en Excel. Entonces vamos a empezar. La función que nos ha determinado para normalizar los datos es 1.97724 más 0.992854 que multiplica a un logaritmo natural. Aquí abrimos doble paréntesis porque si se fijan aquí ya empieza, esta X representa cada uno de los datos, es decir, aquí sustituiríamos el valor de cada uno de los datos, ¿verdad? Originales que van a ser transformados con la función. Entonces esta X aquí, por ejemplo, representaría el primer dato original para ser transformado, ¿sí? Entonces ese valor de X dice que le sumamos .12
0,732, cerramos paréntesis y divide, y hay una operación en el denominador que es 5.92, de hecho es una resta, 5.92977 menos ese valor de x, ¿sí? Que sería el mismo valor del dato, ¿no?, que estamos analizando en este momento. Vamos a aplicar doble paréntesis y aquí prácticamente ya ingresamos manualmente la función. Si le damos enter, deberíamos de tener este mismo valor que previamente ya ha calculado. Suena un poco redundante, ¿verdad? Pero lo que quiero que vean es pues qué está haciendo, ¿no?, en sí en la función, o más bien comprobando, la verdad, sustituyendo el valor de x para cada uno de los datos. Si le doy un enter, vemos aquí que ya tenemos exactamente el valor, 1.823534. A lo mejor aquí va a diferir un poco, ¿verdad? Pero pues prácticamente estamos comprobando la función, ¿no? Entonces, ese es un tema comunitario. A veces en el tema de decimales, redondeos, puede ser que se haga un poco diferente, pero pues si se fijan, 1.8235, 1.8235, ¿sí? Voy a replicar simplemente o arrastrar la fórmula hasta el dato 30 y aquí pueden ver que pues está coincidiendo, ¿no?, cada uno de los valores transformados. Entonces esa es la forma en que trabaja la función que ha determinado. Ahora, fue una función que involucraba un logaritmo. En otros casos se van a encontrar que aquí a lo mejor les diga a sen h, que quiere decir que es un seno hiperbólico inverso, o si lo tienen en inglés le va a aparecer como a sin h, pero pues es lo mismo, ¿no? Entonces ese es otro tipo de función que van a encontrar con Johnson, y para eso pues también tienen esa función en Excel, ¿de acuerdo? Pero al menos en este ejemplo en particular pues nos ha salido este tipo de función, ¿no?, donde involucra un logaritmo natural. Entonces prácticamente esa es la transformación de Johnson. Ya aquí lo que sigue es, requería normalizar mis datos. Aquí pues ya los tengo normalizados. Entonces sería trabajar con estos datos para algún tipo de herramienta estadística o un análisis que requieren hacer, cuyo requerimiento sea que sus datos siguen una distribución normal, ¿sí? Si van a usar especificaciones, por ejemplo, para un análisis de capacidad de proceso, las especificaciones tendrían que también transformarlas usando la misma función que utilizaron para transformar cada uno de los datos, para que de esta forma se mantenga esa igualdad de circunstancias, o como coloquialmente decimos, ¿no?, evaluar peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces aquí, obviamente, pues ya ustedes, si van a estos datos a hacerles este estudio de capacidad y tienen especificaciones, pues también tienen que transformar la especificación y pues no es más que utilizar la misma función, ¿sí? Ese valor de x representaría su especificación, ya sea la inferior o la superior. Y bueno, prácticamente eso es Johnson. Este ejemplo en particular fue aleatorio, los datos nos dieron esa función. Si corremos de nueva cuenta quizá con otros datos aleatorios, la función obviamente va a cambiar, y en una de esas hasta nos sale el otro tipo, ¿no?, que es el que les decía, de un seno hiperbólico inverso. Pero bueno, pues no fue así el caso, al menos en este tutorial. Y de momento sería todo. Realmente esa es la esencia de transformación de Johnson. Si tienen alguna duda o pregunta, por favor pueden dejarlo en los comentarios. Espero que este video realmente haya sido de su agrado. Fue un video algo rápido, pero pues prácticamente esa es la herramienta de transformación de Johnson. Muchísimas gracias a todos. Por favor, si el video fue de tu agrado, te invitaría a suscribirte al canal. Por tu atención, muchas gracias.